Primero que nada, quiero darles la bienvenida a esta plática y a esta semana de rehabilitación laboral. Vamos a aprender mucho ahorita con nuestra profesora invitada, que enseguida se las presento. Mañana a primera hora ya estarán los resúmenes y algún material extra de rehabilitación laboral para que repasemos esta semana. Y pues bueno, espero que hasta ahora estén aprendiendo bastante, espero que ya le hayan entrado un poquito a todo, tanto a los resúmenes, a los webinars pasados. Y bueno, también quiero platicarles que estamos trabajando pues bastantes, algunos de sus compañeros, yo, algunos profesores invitados también, en hacer como un resumen así de puntos claves de cada área de las que hemos visto. Entonces, bueno, luego se los vamos pasando. Por ahorita, les quiero presentar a la doctora Claudia Arrazola Herrera. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Le agradezco muchísimo que nos quiera apoyar en este repaso tan importante, porque justo en el examen de consejo sabemos que es de los temas que siempre vienen varias preguntitas, muy importante, y pues también para nuestro trabajo diario no perder en cuenta siempre la parte de rehabilitación laboral. La doctora Claudia, les voy a contar un poquito de ella, pues en su experiencia médica laboral ha sido subdirectora de rehabilitación en el CRI Emiliano Zapata del sistema DIF Morelos, profesora asociada a la UNAM y en INR justo en materia de discapacidad, es rehabilitadora laboral con el posgrado del INR, también ha trabajado como médica rehabilitadora y sobre la especialidad tanto en Teletón como en clínica particular. En cuanto a sus estudios, ella hizo el diplomado de rehabilitación laboral de calidad de la inclusión de las personas con discapacidad de la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el curso de posgrado de la alta especialidad en rehabilitación laboral del INR, igual en la UNAM, la de medicina de rehabilitación, y en el Instituto Politécnico Nacional de Médica Cirujana y Partera. Entonces, bueno, con todas estas grandísimas y buenísimas credenciales, le doy la palabra a la doctora Claudia y no sin antes agradecerle a todos por estar aquí y al equipo de logística de Comefir por estarnos apoyando. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Carolina. La verdad es que es muy enriquecedor y es muy grato siempre estar con ustedes en Comefir, ayudando a la formación y a la educación continua de nuestros compañeros médicos especialistas en rehabilitación. Y la confianza que ustedes han brindado en mí, pues se agradece y es un compromiso también para ofrecer información de calidad y actualizada para que todos nos sigamos actos próximos o bueno, futuros egresados y todos van a pasar su examen. Entonces espero que esta plática que yo les preparé les sirva de mucho, sí, para pasar su examen y además para que también tengan herramientas a futuro con las que ustedes pues hacerlo en el Instituto Nacional de Rehabilitación con el doctor Hernández Cuense, que pues es el maestro de todos. Todos creo que aquí lo conocemos. Creo que me sacó el internet. No sé. Listo, doctora. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla. Sí, es que algo pasó con mi internet. Les voy a compartir mi pantalla para que empecemos a ver lo que es la plática. Okay. Entonces, y les pido una disculpa por si escuchan a mi perrito o algún ruido dentro de casa.
pero no los puedo así como que silenciar a ellos, que más quisiera, pero me van a disculpar. Entonces, la plática es sobre las perlitas de lo que es la rehabilitación laboral. Soy la doctora Claudia Razol Herrera, rehabilitadora laboral y educativa. ¿Cuáles son los objetivos? Como ustedes pueden haberse dado cuenta, les enviamos con anticipación un examen prueba, ¿sí? Dentro de ese examen prueba, pues vienen algunos casos clínicos que se han ocupado para hacer la evaluación de las personas que vamos a entrar al posgrado de rehabilitación laboral, y también vienen algunas preguntas que se encuentran dentro del examen de consejo. Entonces, ustedes van a tener como que acceso a ese cuestionario. Vienen... me parece que después de que ustedes contestan su examen, pueden tener acceso a las respuestas. Y bueno, es también una herramienta que les va a servir para que estudien. Entonces, los objetivos de esta plática, pues es que ustedes tengan herramientas para pasar el consejo. Ese es como que el motivo por el cual ustedes están aquí con nosotros el día de hoy. El segundo, pues, es conocer los aspectos clave de lo que es la rehabilitación laboral y que todo esto tenga un aprendizaje significativo para que sea usado a futuro. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por discapacidad? La discapacidad es una situación social como tal, es un prejuicio, es una enfermedad. Entonces, nosotros como médicos rehabilitadores hay que tener bien presente que si realmente somos facilitadores o también nos ponemos la etiqueta en algunas ocasiones de lo que es una barrera, ¿sí? Actitudinal. Entonces, no sé si alguien quiera participar y decirme con sus palabras, no les pido la definición de la OMS ni de la CIF, con sus palabras, ¿qué entienden por discapacidad? Y bueno, les pongo aquí unas imágenes para que ustedes más o menos vayan teniendo como que un acercamiento. Digo, ya entre los 4 años que llevamos estudiando de lo que es la rehabilitación, hemos tenido un acercamiento bastante profundo con lo que es la discapacidad, pero a veces nos cuesta un poco de trabajo entenderla al 100. No sé, a ver, Juan Pagola, que está con su micrófono encendido. Bueno, entonces, miren, aquí nosotros podemos observar a un niño, una persona adulta usuaria de silla de ruedas y una estación del metro. Entonces, podemos observar que el niño, pues aparentemente, siendo como una imagen hipotética, está teniendo problemas para entender algún texto que le está entregando su profesora, ¿sí? Aquí, pues la persona, obviamente, si quiere subir las escaleras con estas sillas de ruedas va a ser imposible o muy complicado que las suba sin dificultad. Y pues observamos el metro, no sé qué estación sea, pero no hay podotáctiles, no hay absolutamente nada que nos sirva de guía para una persona ciega o con baja visión. Entonces, realmente el problema de la discapacidad no se encuentra directamente en el sujeto, o sea, no es la persona que vive con alguna condición de salud, con alguna deficiencia, no es la persona objeto de lo que es la discapacidad. Esa interacción que tiene con herramientas que no están adaptadas para que puedan aprender, estructuras arquitectónicas que no están diseñadas para que ellos puedan subir o bajar para tener acceso a la totalidad de un inmueble, o señalizaciones, guías que nos permitan mantenernos seguros, como todas las personas. Eso es la discapacidad, la interacción negativa entre una persona que tiene una condición, una deficiencia, y su interacción con todas las barreras, tanto sociales, actitudinales, arquitectónicas y de acceso a la comunicación que se cuenten en el medio. Con respecto a lo que es el trabajo y la educación, pues hay que entender que estas no son privilegios, son derechos humanos fundamentales y por lo tanto todas las personas, independientemente de su discapacidad, de su sexo, edad, condición, religión, deben de tener acceso a ellas.
¿De qué depende que una persona con discapacidad se incluya en la sociedad? Esas ya son preguntas que ustedes se tienen que hacer de forma interna para que tengan un tiempo como de introspección y ver qué es lo que ustedes les van a ofrecer en algún momento a sus usuarios, que lejos de ser pues un paciente, pues son usuarios de todos nuestros servicios. La familia y la comunidad, ¿qué papel va a jugar en los procesos de inclusión, tanto educativa como laboral? O si nos vamos a una esfera más grande, los procesos de inclusión social. Y el médico, ¿qué porcentaje de participación tiene en estos procesos de inclusión o en lo que viene siendo la rehabilitación total de la persona con discapacidad? ¿Cuál es el fin o el objetivo real de la rehabilitación funcional? Nosotros, o bueno, la mayoría de los médicos que no apuestan por un proceso de inclusión, sino que se quedan en la parte de estructura-función, pues, ¿qué porcentaje o qué objetivo realmente tienen con ese proceso? Y bueno, saber qué hacer en caso de que su paciente muestre interés en un proceso de inclusión. O sea, ustedes qué deben de hacer desde su ética para que esta persona acceda a esos procesos. Y en el caso de que la persona no quiera o no tenga interés en ser incluido socialmente, ¿cómo pueden ustedes actuar o qué recomendaciones pueden darle a esta persona en caso de que suceda esta situación? Y aquí hay una línea del tiempo que nos habla de cómo ha ido evolucionando lo que es el concepto de la discapacidad o la vida, la forma en que se vive la discapacidad de las personas que la tienen o que son objetos de ella. Y bueno, empezamos desde hace ya, desde lo que es el feudalismo, que es un modelo de presidencia, donde como tenían un pensamiento teocéntrico, pues decían que la discapacidad era una maldición o era un castigo en consecuencia de algún mal que haya hecho la familia de la persona con discapacidad que tenía en ese momento. Se veía como una carga social y lo que hacían era pues eliminarlos, ¿no? Suena muy feo, pero eso sucedió hace muchos años. Incluso actualmente pues ha de haber algún caso muy raro que todavía se siga optando por ese tipo de manejo de la discapacidad, ¿no? El modelo médico, que es un modelo estructural, o sea, tiene que ver con estructura-función, obviamente tiene un fundamento científico, pero se basa en los procesos o en los estados de salud de enfermedad. Y ven a la discapacidad como una condición que se debe de normalizar o curar. Y esto surge después de lo que son las guerras mundiales. Y por último, el modelo social, que nos habla de lo que son las barreras sociales y tiene un enfoque de derechos humanos basado en la CIF, que es así como se observa o como se entiende actualmente lo que es la discapacidad, que son personas con deficiencias que tienen una interacción negativa con las barreras, que esto pues va a impedir el desarrollo y ejercicio pleno de lo que son sus derechos humanos. Y esto pues es la principal barrera que se opone a los que son los procesos de inclusión. Esto junto con la discriminación, que en muchas ocasiones nosotros, a pesar de ser personal médico que está sensible en estos temas, pues sin darnos cuenta podemos llegar a ser agentes discriminadores de estas personas. Y bueno, ahora sí, dentro del examen vienen algunas preguntas que tienen que ver con el marco legal, tanto internacional como nacional, de la rehabilitación laboral. Sin embargo, se enfoca más a lo que es el marco legal internacional. Entonces, tenemos que la rehabilitación laboral va a estar definida o se justifica porque surge la recomendación 099 sobre lo que es la adaptación y la readaptación de profesionales profesional de los inválidos. Actualmente, pues este término ya no permea, es un término peyorativo, sin embargo, pues por historia y por marco, así lo debemos de colocar. Y tienen que tener mucha atención en los años en los que estas vamos a decirle así, se publican. Esta, la 099, viene de 1955. Aquí nos habla de cómo se van a suministrar los medios, que son orientación profesional, formación profesional y colocación selectiva para alcanzar que una persona inválida o una persona con discapacidad, ¿sí?, logre adquirir un empleo. En 1983,
esta cosa, bueno, esta recomendación se modifica o lo que es el concepto de rehabilitación laboral se modifica en una nueva recomendación que es la 168, que esta además nos habla de lo que son los ajustes razonables. Esto también lo pueden preguntar en el examen de consejo. Ahorita más adelante lo defino, ¿sí? Y el convenio 159 junto con la recomendación 168 va a definir la rehabilitación laboral y aquí hay igual una estrellita que debemos de considerar y lo pueden preguntar en el examen de consejo. ¿Cuál es la diferencia entre una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo y un convenio de la Organización Internacional del Trabajo? La recomendación solo es un instrumento que da herramientas a los estados parte de la ONU sobre acciones que pueden tomar, si quieren o no, para que se lleven a cabo políticas nacionales. O sea, las recomendaciones no obligan, son esas recomendaciones. Sin embargo, los convenios, esos sí te obligan y se ratifican. México lo ratificó, este convenio. Entonces, por lo tanto, México está obligado a formular políticas públicas que fomenten todos los procesos de inclusión laboral y que se creen centros enfocados a la rehabilitación laboral. Entonces, México lo ratifica. Si México no denuncia, denunciar es como renunciar a este proceso de ratificación. Y en cuanto un país lo denuncia, pues ya no está obligado a crear ninguna política. Sin embargo, México desde el 2006, que fue cuando ratificó este convenio, pues no ha denunciado, por lo tanto está vigente y todas las políticas van a tener que crearse. Y otro documento son las normas uniformes. Aquí igual pueden preguntar el año. Se crearon en el año de 1993 y el principal artículo, o bueno, el principal objetivo de estas normas uniformes es la toma de conciencia en relación de los derechos de las personas con discapacidad y que debemos de hacer todo lo posible, o bueno, los estados deben de hacer todo lo posible para que ellos tengan acceso al goce pleno de todos sus derechos. Entonces, ¿qué es la rehabilitación laboral? Y ahí en el examen que les hice venía esta pregunta. Es un proceso, porque tiene una serie de pasos que se deben de cumplir. No todos son lineales, puede haber variabilidad dentro de este proceso, de estas acciones, que va a permitir a la persona con discapacidad obtener y conservar un empleo. Es lo mismo que nosotros cuando nos enfrentamos al mundo laboral. Debemos de prepararnos para poder obtener el empleo y ya que estamos dentro del empleo, poder progresar en el mismo y bueno, conservarlo, ¿no? Que es el objetivo de todos. Sin embargo, este proceso va a estar dirigido exclusivamente a personas en situación de vulnerabilidad, o sea, personas con discapacidad o personas que tengan alguna otra condición que las discrimine. Puede ser este proceso institucional, empresarial o desde el ámbito particular. Obviamente este es más caro. ¿Y cuáles son los conceptos neutralizadores de lo que es la discapacidad? Que muchos van a venir en lo que son las recomendaciones y los convenios de la OIT. Bueno, uno de los principales es el concepto de readaptación. Aquí subrayo y pongo como para que se acuerden las dos primeras letras de re, porque es que la persona con discapacidad va a regresar a su mismo puesto. Puede que sea en la misma empresa o que sea en una empresa diferente. Este es uno de los primeros conceptos. El segundo es adaptación, que este puede tener una variante. Adaptar como tal el puesto de trabajo a las necesidades específicas de la persona con discapacidad que va a ser incluida o que va a ser empleada, ¿sí? Y el otro es el buscar un nuevo puesto de trabajo. Puede ser que sea una persona que tuvo no sé, que era un médico, ¿sí? Que tuvo un accidente, un cirujano. Tuvo un accidente y por X o Y razón, pues tuvo una amputación en sus dos miembros superiores. Y por X o Y razón no se le puede adaptar
unas prótesis. Por lo tanto, no va a poder seguir practicando el mismo puesto de trabajo. Puede estar en el mismo hospital, pero ya no va a ser, o sea, ya no va a tener el puesto de cirujano. A lo mejor se le puede dar un puesto administrativo y para que pueda seguir trabajando. Esa es la adaptación. El tercer término, pues, son las ayudas técnicas, que son cualquier objeto o producto que se fabrique específicamente para una función especial con el fin de facilitar esta, ¿sí? En un determinado ambiente o con un determinado objeto, que esto no le genere un mayor costo energético a la persona al momento de realizar esta actividad. El otro son los ajustes razonables, que estas van a ser modificaciones o adaptaciones que van a garantizar que la persona con discapacidad tenga el goce pleno de sus derechos en igualdad de condiciones. Y ahí les pongo un macrotipo, que es un libro de texto que publica la SEP para niños con baja visión. Tienen sus especificaciones, no son libros así como que nada más los hacen grandotes, pero bueno, este es el ejemplo de un ajuste razonable. No está dirigido a una persona en particular, sino a un grupo de personas. El otro es accesibilidad, que es el grado dependiente o variabilidad que nos va a permitir que cualquier objeto o situación sea utilizada por todo el público, ¿sí? O sea, que nosotros, sea cual sea nuestra condición, podamos ocupar o ingresar a alguna situación, ¿sí? Y aquí les pongo, por ejemplo, este libro en sistema braille. Esto no, sí es un tipo de accesibilidad, pero no podemos decir que es como que el epítome de lo que es la accesibilidad. Pues esto es más como un ajuste razonable. Y bueno, el diseño universal, que es el desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para que el mayor número de personas, hasta un 90% de ellas, puedan entrar o puedan usarlos sin necesidad de que sean adaptados o rediseñados, ¿sí? Y por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de lo que no es el diseño universal. ¿Sí? Es una manija, pero es una manija de esfera. Entonces, las personas que ocupen gancho no las van a poder utilizar. Las personas que tengan, no sé, alguna deficiencia musculoesquelética en mano o neuromusculoesquelética, tampoco lo van a poder ocupar por la forma que tiene esta manija. Entonces se prefieren las manijas en J o las manijas de vástago, que son manijas rectas para que absolutamente todos puedan ocuparlas y puedan abrir la puerta. Eso sería diseño universal. Y bueno, les presento aquí lo que es un modelo de lo que es la rehabilitación laboral. Aquí está dirigido a personas con trastorno del espectro autista y es como un resumen de todos los procesos que se hacen en lo que es la evaluación por parte de los servicios de rehabilitación integral o rehabilitación laboral, ¿sí? Aquí, como podemos observar, pues viene lo que es la sensibilización, ¿sí? ¿Quiénes son los que pueden enviarte a los futuros candidatos? ¿Cuáles son como que los criterios de inclusión a este modelo? Y vienen 3 actores o 3 personas que van a estar involucradas en todos los procesos de inclusión laboral de los servicios de rehabilitación laboral. El médico especialista en rehabilitación laboral, ¿sí? El psicólogo o la psicóloga y el trabajador social. Todos estos, si alguno llegase a faltar, puede tomar las actividades que le correspondían a él. Por ejemplo, el médico especialista en rehabilitación laboral, si falta el psicólogo, pues va a tener que entrarle a lo que es los procesos de evaluación cognitiva, la evaluación de aptitudes, habilidades. Obviamente lo que es terapia familiar no nos corresponde porque no está dentro de nuestro perfil y dentro de nuestra formación, pero obviamente va a tener que hacer las evaluaciones con el sistema Valpar. Igual, si no contamos con trabajo social, pues va a tener que hacer la administración de recursos, la gestión de apoyos y procesos, la gestión de la red de vinculación, análisis de puesto y encargarse de lo que es la bolsa de trabajo, ¿sí? Obviamente hay cosas como muy específicas que van a tener que
ser elaboradas por cada una de estas personas. Como les comentaba, psicología pues tiene que ser forzosamente el encargado de dar lo que es la terapia familiar, ¿sí? Y trabajo social va a tener que hacer el análisis de puesto y el médico tiene que hacer la evaluación médica funcional. Pero si no contamos con todo el equipo, pues vamos a lo mejor que vamos a tener que ocupar a un médico especialista en rehabilitación, así un general, que va a tener que hacer todo esto. ¿Sí? Entonces son como que puestos intercambiables. Y cualquiera de estas personas se va a convertir en lo que son los consejeros laborales, que era otra pregunta del examen que les puse. El consejero laboral pues va a ser aquella persona que se encarga del proceso de inclusión laboral. Y pueden ser cualquiera de ellos tres. Y aquí pongo como en anexo lo que es la terapia ocupacional, que también nos van a ayudar con este proceso haciendo algo que se llama terapia laboral con el uso de los valpares. También pueden hacer la medición de lo que son las habilidades específicas con las diferentes herramientas que ellos tienen de evaluación funcional, ¿sí? Y ellos son los que nos ayudan de forma muy eficiente a hacer las adaptaciones en lo que son los puestos de trabajo. Aquí otra vez aparece un concepto que se llama colocación selectiva, que más adelante lo vamos a ver, y lo que es la capacitación y la inclusión laboral. Todo esto pues, son procesos muy largos, pero sin embargo, sí se pueden hacer. Entonces, ¿quiénes van a ser candidatos a este tipo de proceso? Aquí esta diapositiva pues no es para el examen, es para que ustedes se lo lleven a su práctica. En España se ocupan unas herramientas que se llaman baremos, que hablan, o bueno, que se encargan de dar un número percentual a lo que es el grado de discapacidad. Y esto ya está normado en España, hay leyes que lo sustentan, ¿sí? En México realmente no tenemos una herramienta que nos ayude a hacer ese tipo de evaluación, sin embargo podemos ocupar los baremos y no hay ningún problema. ¿Quiénes son los que vamos a formar el equipo? Pues ya les comenté, el médico, el terapeuta ocupacional, el psicólogo y el trabajador social. Este equipo siempre debe de estar presente en el mejor de los casos, y si no, pues el que falte va a tener que tomar las actividades de la otra persona. Y ya para fines de examen, ¿quiénes van a ser los candidatos? Pues bueno, aquellos que hayan culminado su proceso de rehabilitación funcional, ¿sí? Que sean independientes en sus actividades de la vida diaria, que tengan buenas redes de apoyo, que cuenten con un medio de transporte y de preferencia que este medio de transporte sea adaptado, y aquellas personas que tengan una actitud positiva para iniciar el proceso de inclusión laboral. Ya tenemos al candidato, que cuando llegan con nosotros al servicio de rehabilitación laboral dejan de ser pacientes, ya no son pacientes, porque si nosotros vamos a ofrecer a una empresa un candidato para que se incluya como trabajador dentro de su lugar de trabajo, pues si llegamos diciéndole, tengo un paciente para ti, pues el empresario va a decir, ok, entonces esta persona está enferma, se me va a incapacitar a cada rato. Entonces, desde ese momento dejan de ser pacientes y pasan a ser candidatos. Nosotros, en lo que es el proceso de evaluación médica, que es la primera fase del proceso de evaluación vocacional u ocupacional, vamos a hacer la historia clínica para poder recolectar cuáles son los antecedentes educativos, si es que lo tiene, ¿sí? Y cuáles son los antecedentes laborales. Estos también son facilitadores para lo que es el proceso de inclusión laboral. Se hace una evaluación rápida de lo que son las habilidades y destrezas, y estas pues principalmente enfocadas a lo que es el equilibrio, funciones básicas de mano, coordinación, traslados, transferencias, la función cardiopulmonar, que es algo que desgraciadamente muchos compañeros no le ponemos mucha atención, pero cuando vamos a someter a una persona a que haga una actividad laboral, debemos de saber si esa actividad laboral va a estar, si su capacidad cardiopulmonar va a estar al nivel de las exigencias que exige el puesto.
Hay que hacer también una evaluación de la función sensorial, una evaluación musculoesquelética y la antropometría, que esto nos va a ayudar también con lo que es el diseño. Y todo debe de estar plasmado con lo que es la CIF, en una herramienta que ocupamos que es el método estrella. Esto también lo pueden preguntar en el examen de consejo y les puse una pregunta sobre lo que es este método. Entonces, el método estrella es una herramienta igual que viene de España y que nos ayuda a hacer un perfil laboral funcional del candidato con discapacidad. ¿Sí? Se creó en el año de 1992 hasta 1995 en España, está basado en la CIF y este recolecta lo que son los recursos personales y recursos sociales de la persona con discapacidad, que estos puedan o que tengan como que que nos faciliten el acceso al empleo, ¿sí? Y es como un currículum vitae adaptado. Si nosotros vemos, o sea, el método estrella es muy largo, pero yo les puse solo la primera hoja, que es el perfil básico, donde nosotros vamos a apuntar lo que son las funciones o estructuras corporales. Aquí vemos que vienen funciones, las funciones mentales, inteligencia, salud mental, otras. Aquí nos tenemos que ayudar mucho de lo que es el servicio de psicología, ¿sí? Las sensoriales y el dolor, los sistemas corporales, si hay algún problema en el sistema cardiovascular, en el respiratorio, digestivo, o las neuromusculoesquelético, el movimiento y la piel. Y aquí hacer como que énfasis en miembros superiores, miembros inferiores y en algún otro segmento. Y bueno, en la parte 2 es la actividad y participación, que nos habla de las capacidades, cómo se desempeña y cómo realizan esta actividad. Y por ejemplo, destreza manual y se califica. Bueno, moderado y muy malo, ¿no? Por el desplazamiento, si es un desplazamiento independiente, si ocupa bastón, si ocupa 2 bastones, si usa silla de ruedas o si de plano no se puede desplazar. O, por ejemplo, la posición para hacer alguna actividad específica, ¿sí? Enfocada a la actividad laboral. Si tolera bien la sedestación, si tolera lo que es la posición de pie, o si necesita otra posición para hacer esa actividad. Entonces, todo eso se tiene que evaluar, analizar y se tiene que hacer el plasmado dentro de lo que es este rubro, de lo que son las observaciones específicas respecto a todas estas actividades que se van a medir. Y hay otra parte, ese no lo puse, del metro estrella que nos va a ayudar a hacer como el análisis de puesto, ¿sí? Ya esto va enfocado a lo que es la empresa. Con esta evaluación nosotros vamos a tener acceso a lo que es el diagnóstico, no nada más al diagnóstico de discapacidad, sino a un diagnóstico laboral, ¿sí? Entonces, con esto nosotros vamos a estimar el grado de discapacidad utilizando los baremos. Esto nos va a ayudar a hacer un buen pronóstico, que esto es apenas el 50% de lo que es toda la evaluación, ¿sí? Y de los datos más importantes que vamos a alcanzar, pues es la historia académica, la historia laboral, las necesidades, intereses e inquietudes de la persona que estamos evaluando, ¿sí? Y para ver cuáles son los objetivos que ésta tiene con respecto a su proceso. De aquí nosotros vamos a sacar qué batería de análisis vamos a ocupar de las muestras de trabajo del sistema Valpar. No se van a ocupar todas. Dentro del CRE de Emiliano Zapata, algo que yo observé es que muchas veces las personas, como no tienen ni idea de qué es lo que se debe de hacer, lo que proponen es hacerlo evaluación con las 18 muestras del sistema Valpar y eso es imposible. La persona que está siendo evaluada se va a cansar y va a renunciar al proceso de evaluación. Y bueno, si nosotros seleccionamos con todo esto, con el diagnóstico, el pronóstico, la historia académica, la historia laboral y los objetivos de nuestro candidato, con todo esto nosotros debemos de sacar nuestra batería, seleccionar cuáles muestras son las indicadas para hacer nuestro plan de orientación. Dentro de la evaluación, la otra parte es la evaluación psicológica, ¿sí? Que ellos nos van a hacer una evaluación psicométrica. ¿Qué muestras se ocupan los Wechsler? ¿Sí? Ya puede ser el WIS-4 para los niños y el WAIS-4 para los adultos. Y estas ya se van a ir adaptando dependiendo del tipo de discapacidad que tenga la persona que está siendo evaluada. ¿Sí? También hacen una evaluación perdón por el error ortográfico ahí,
Van a hacer una evaluación de lo que es la dinámica familiar para hacer la búsqueda intencionada de familias multiestresadas y ver qué herramientas se les pueden ofrecer a ellos para que no sean una barrera en el proceso de inclusión. Ellos van a ser los encargados de administrar las pruebas enfocadas en habilidades laborales específicas y hacer, en el caso de los procesos de inclusión educativa, la intervención psicoeducativa. Entonces, aquí igual son conceptos que nos van a ayudar a entender algunas cosas y que pueden ser preguntados dentro del examen, como lo que es la habilidad, que es una capacidad para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea determinada, y esta tiene la característica que es entrenable. O sea, nosotros podemos tener una habilidad cognitiva en un nivel promedio, pero si nuestro sustrato cognitivo nos da para más, puede ser entrenable. Y las aptitudes, que estas son las capacidades de una persona para desempeñarse de forma eficiente y correcta en una actividad y un contexto determinado. O sea, las aptitudes son innatas, ya nace la gente con ellas, ¿sí? Entonces, tenemos habilidades y aptitudes. No son lo mismo, van de la mano hacia el mismo objetivo, ¿sí? ¿Cuáles habilidades hay? Pues habilidades cognitivas como la memoria, las habilidades matemáticas, las habilidades físicas como fuerza, velocidad, flexibilidad, y eso ustedes lo saben medir muy diestramente. Las habilidades sociales y laborales, que estas muchas veces no se les pone atención, pero son claves para los procesos de inclusión, ¿sí? De las habilidades sociales, pues es comunicación, motivación, y de las habilidades laborales, pues puede ser la puntualidad, la motivación, que es también una habilidad social, pero lo vemos como una habilidad laboral en el sentido de que sea proactivo, ¿sí? Y de las aptitudes, pues la aptitud artística, musical, persuasiva, o sea, esas personas que son como coach de vida, tienen eso que es la aptitud persuasiva, o sea, te incitan a que tú hagas cambios en tu estilo de vida. Y bueno, ¿qué va a medir esas habilidades y esas aptitudes? Pues las muestras de trabajo del sistema Valpar, ¿sí? Que nos van a ayudar, además de las habilidades generales, las habilidades específicas de trabajo. Estas surgen en el campo de la evaluación vocacional después de la Segunda Guerra Mundial y están diseñadas e investigadas en Estados Unidos en el año de 1969. Ocupan grupos normativos que son aquellos con los que nosotros vamos a hacer la comparación de los tiempos que obtengamos durante las pruebas. Y bueno, el grupo con el que se debe de comparar es el de sistema de método de tiempos y movimientos. Sí, esta es la más objetiva. Y bueno, la medición del tiempo se hace en segundos dependiendo de la muestra que vaya a ser utilizada. ¿Cuáles muestras le van a preguntar en el consejo? ¿O qué preguntas del Valpar les van a preguntar en el consejo? Son estas. Son 18 muestras en total, de la 1 a la 19. Sin embargo, como son hechas en Estados Unidos y no es que sea racista, pero sí es algo que se tiene que hacer notar, es que son muy supersticiosos, entonces omitieron la muestra número 13. Entonces, no existe la muestra número 13. Ahí hubo una persona que contestó dentro del examen que la evaluación se podía hacer con nuestra muestra, ¿sí? Entonces, no es posible porque esta no existe. La muestra de trabajo número 18 o cubo es específica para personas ciegas o con baja visión. Esta seguro viene en el examen. La muestra 17 es de entrenamiento prevocacional, ¿sí? Como tal no mide habilidades laborales, sino habilidades sociales y de comunicación, manejo de dinero, ¿sí? Está enfocada para personas con discapacidad intelectual y algo que hay que recalcar en esto, pues es que medimos cómo la persona va a manejar el dinero. Y bueno, la otra es el Valpar 2000, que no está incluida dentro de estas de la 1 a la 19,
Es como que una muestra del mismo sistema, pero esa parte es como un anexo que está enfocada a personas que tienen una licenciatura. También esa venía en el examen. Y bueno, hasta aquí tenemos la parte que perfila a la persona, ¿sí? O lo que es la evaluación ocupacional individual, o sea, de la parte del proceso, solo la parte que nos va a perfilar a la persona. Y aquí voy a sacar a colación el término de colocación selectiva. La colocación selectiva es hacer que el perfil al 100% en las exigencias del perfil del puesto. Entonces, hasta acá tenemos apenas la mitad de lo que es el proceso, ¿sí? Toda esta evaluación que hicimos nos sirvió para tener el perfil de la persona que está siendo evaluada y nos permite conocer a qué trabajos ella puede acceder sin poner en riesgo su vida, su función, su calidad de vida, su biomecánica y la de sus compañeros trabajadores, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a conocer cuáles son sus habilidades y cuáles de ellas se pueden entrenar. Ya les dije. El siguiente paso, pues, es hacer el análisis de puesto. ¿A quién le corresponde dentro del equipo? Pues al trabajador social, ¿sí? Este es un procedimiento mediante el cual se van a determinar los deberes y las responsabilidades de las posiciones de trabajo, ¿sí? O sea, el ser un médico, si ustedes cuando salgan y buscan un empleo, les van a decir, ay, es que estamos buscando tal perfil. Y ustedes les pueden preguntar o les pueden solicitar que les den el análisis de puesto o el perfil del puesto. Y ahí viene todo lo que se necesita para cubrir esa vacante. La escolaridad, el tiempo de experiencia, cuáles son las responsabilidades, las obligaciones y los derechos de la persona que va a ocupar esa vacante. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Y bueno, es un puesto, va a ser confeccionado correctamente o que esté confeccionado correctamente va a permitir una selección correcta del personal, ¿sí? Y gracias a que existen estos análisis de puesto, nosotros podemos dar pie a lo que son las entrevistas de trabajo. Y las personas con discapacidad también se van a enfrentar a estos procesos, o sea, es prácticamente lo mismo que nosotros que no tenemos una discapacidad. Y ya que tenemos el perfil, ya que tenemos el perfil de la persona, el perfil del puesto, pues ¿qué nos queda? Hacer lo que es la orientación vocacional, que es la otra parte del proceso, ¿sí? La vocación es algo innata, ¿sí? Es lo que nosotros como personas buscamos hacer, un estilo de vida que vamos a buscar en el futuro, ¿sí? ¿Y quién es el que va a darle dirección? ¿Quién va a descubrir esta vocación? Pues va a ser el orientador, ¿sí? Es un conjunto de habilidades e intereses para ciertas tareas. Si nosotros nos buscamos o nos ponemos a ver con nuestros compañeros de otras áreas que no tienen nada que ver con la salud, ellos tienen una vocación o buscan un estilo de vida diferente al de nosotros o van a tener habilidades que nosotros no vamos a poder desarrollar en ningún momento de nuestra vida porque no tenemos esa vocación, ¿sí? Entonces, la orientación vocacional o el orientador vocacional va a señalar esas áreas donde se cree que el rendimiento de la persona que está siendo orientada va a ser mejor, o sea, le va a dar dirección y causa a esa vocación que tiene la persona. Y el proceso de la orientación vocacional es una entrevista que va a dar pie a un intercambio de experiencias, es como un interrogatorio entre el orientador y el orientado, ¿sí? Tiene que ver mucho la personalidad de la persona que es el candidato a ocupar un puesto, el aprendizaje previo o nuevo que tenga esa persona y al final la última palabra en este proceso la va a tener el orientado, o sea, el candidato, ¿sí? Y la familia, aquí, ¿qué tiene que ver la familia?
Y esto es muy importante porque pudiéramos pensar que la familia no influye, pero desgraciadamente sí. Muchas veces hay que, y esto va de la mano con el proceso previo de lo que es la terapia familiar, la familia influye de forma negativa en estos procesos. Entonces hay que darles contención y dirección. Y bueno, aquí vamos a delimitar el grado de empleabilidad y qué tanto pueden conservar el empleo. ¿De qué depende? Pues de la educación formal que tenga la persona, de la capacitación no formal y el aprendizaje en el trabajo que viene siendo la experiencia, ¿sí? Y esto, ¿de qué forma nosotros vamos a poder ver que se conserve el puesto, que se conserve el empleo haciendo el seguimiento? Que también es una pregunta, ¿sí? ¿De qué forma nosotros podemos ver que la persona con discapacidad que ya entró a un trabajo, independientemente del tipo de trabajo que sea o de la modalidad que sea, que esté haciendo bien las cosas, que no sufra explotación laboral, porque también eso se puede dar, pues haciendo el seguimiento. El seguimiento recomendado es hacer una llamada a los primeros 6 meses y después al año o una visita dentro de la empresa, ¿sí? Otra de las características de ocupabilidad, pues son las calificaciones académicas, el historial laboral, cuáles son las habilidades de supervivencia, y por ejemplo, que sigas instrucciones de forma adecuada, que conozcas cuáles, o sea, dentro de lo que es el puesto, conozca o la persona esté capacitada para conocer cuáles son lo que es las paradas de emergencia, ¿sí? O que al menos entienda esos conceptos para que no vaya a poner en riesgo su vida y la de sus compañeros. Las habilidades de comunicación y las habilidades de lectoescritura, ¿sí? Esto, pues ya, la conservación del empleo, pues tiene que ver con el hecho de poder identificar situaciones de riesgo, crear o formular estrategias para mejorar el proceso de trabajo y crear planes de acción, ¿sí? Otras, pues, son las calificaciones de desarrollo personal, como actitud positiva, motivación, autoestima, confianza, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y, bueno, esto, ¿qué va a hacer? Pues mejorar el desempeño de la persona y nos va a dar oportunidades de promoción y propicia la contratación de más personas con discapacidad dentro del centro de trabajo. Esto también tiene que ver con lo que es el trabajo en equipo, qué facilidad tenga esta persona para trabajar en equipo. Y también tenemos muestras del sistema Valpar que nos ayudan a medir esto. Es la muestra 14, por ejemplo. Ahora, ya tenemos todo esto, pero ¿qué tal si es una persona que sí puede ser empleada? Sin embargo, una habilidad específica está carente, o sea, le falta un poquito, ¿no? Y hay que darle ese empujoncito, es una habilidad que se puede entrenar. Para eso viene la formación o la capacitación, o de plano es una persona que tiene la vocación, pero que nunca ha sido entrenada para que haga cierta actividad y viene este proceso, que tiene mucho que ver la actitud ante el trabajo, que si es una actitud positiva y tenemos las habilidades y las competencias, están a la par de las exigencias que demanda el puesto, pues bueno, se va a lograr la colocación selectiva, que ya les dije, empatar perfil de la persona con el perfil del puesto, ¿sí? Y que parte del proceso va a corresponder, pues la inclusión. No hay que capacitarlo, ¿sí? Ahora, cuando tenemos una actitud positiva, pero las habilidades y las competencias definitivamente no están a la par, pero se pueden entrenar, ¿se va a dar la colocación selectiva? Pues no, porque no estamos haciendo como que bien ese empate de respuesta y exigencia. Entonces, lo que sigue es hacer o dar un proceso de formación o capacitación, que esto lo que va a hacer es elevar nuestras posibilidades de empleo, ¿sí? Ya cuando tenemos una actitud negativa, y que además de esto puede que tengas o no las habilidades necesarias para cubrir un puesto. Obviamente no se va a dar la colocación selectiva. ¿Qué parte del proceso va a corresponder? Pues mandarlo a psicología tal vez para motivarlo o cambiar las estructuras mentales que la persona tenga respecto a lo que es el trabajo. Obviamente no se va a obligar a trabajar, pero si podemos mejorar algún aspecto, pues con eso nos debemos dar por bien servidos. ¿Y cuáles son los tipos de capacitación que nosotros ofrecemos? Pues una es la capacitación formal, que es aquella que se basa en un programa nacional
que ya está establecido, en este caso los de la SEP, ¿sí? Que está enfocado a la adquisición de habilidades y conocimientos requeridos en actividades específicas, ¿sí? Aquí además se enseñan hábitos de trabajo, que también en una pregunta del examen lo van a preguntar. Va a ser una persona con discapacidad intelectual, puede ser una persona con síndrome de Down, ¿sí? Y les va, justo como el caso clínico que les puse en el examen de prueba. Va a ser muy parecido a eso. Para que ustedes sepan cuáles son esos hábitos de trabajo que se entrenan, pues es la puntualidad, la higiene y las normas sociales de comportamiento. Si llega una persona con discapacidad intelectual a un ambiente laboral formal, no va a poder estar abrazando a todo mundo, nada más porque se le antojó. Entonces, ahí es donde este tipo de capacitación entra para dar como contención, ¿sí? Y bueno, ¿qué se requiere? Pues independencia en las actividades básicas, en las actividades de la vida diaria. El otro tipo de capacitación, pues es la capacitación especial, que esta va a ser una capacitación adaptada. También va a ser un programa que venga del gobierno, sin embargo, no va a ser una capacitación formal que va a darle como que todas las exigencias así sin más a la persona con discapacidad. O sea, sí se va a adaptar, puede adaptarse los horarios, pueden adaptarse las formas en las que se entrega la información, los procesos, los tiempos de entrada y de salida, todo se va a adaptar. ¿Qué tipos de discapacidad son aquellos que se benefician de este tipo de capacitación? Pues las personas con discapacidad intelectual o las personas con discapacidad psicosocial, ¿sí? Va a propiciar la puesta en práctica de aptitudes y habilidades de personas con discapacidad que tengan una planeación previa y que ajuste los objetivos a las necesidades de la persona, ¿sí? En México, ¿qué organismo va a impartir este tipo de capacitación? Pues van a ser organismos privados, obviamente hay muchos, y los organismos públicos, pues tenemos los CAM, el CAM laboral o CAM taller, los talleres protegidos y los centros o talleres de transición. Y bueno, la colocación selectiva, que ya se los comenté muchas veces, pues es una pregunta de examen y es hacer que el perfil de la persona se acople a la perfección con el perfil de puesto, ¿sí? Que las habilidades, aptitudes, destrezas de una persona con discapacidad cubran las demandas de un determinado puesto de trabajo, que no genere ningún problema, o sea, que no deteriore el trabajo a la persona y que la persona no ponga en riesgo su vida y la de los demás trabajadores. Ahora, ¿cuáles son las modalidades laborales? Ya vimos lo de la capacitación, ya vimos que en algún momento pues sí se va a dar la colocación selectiva, pero a lo mejor no todas las personas van a estar en condición de acceder a un empleo formal, a un empleo abierto y competitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Son estas, ¿no? Una es el empleo abierto y competitivo, que es el que nosotros, cuando pasen su examen de consejo, salgan al frío de la calle y se enfrenten a todo lo que viene, ¿no? Tener un buen currículum, tener muy buenas habilidades y muy buenas aptitudes individuales, y este es altamente competitivo, y este requiere de mucho seguimiento para evitar justo eso, que se tienda a lo que es la explotación de la persona que está siendo empleada, ¿no? La persona con discapacidad. Si nos explotan a nosotros, personas sin discapacidad, pues a ellos que obviamente van a estar buscando con mucho ahínco el empleo, pues va a ser peor y se va a prestar a condiciones laborales deplorables, entonces hay que darle seguimiento sí o sí. El otro es el trabajo protegido, que es cuando definitivamente no se puede acceder a un empleo competitivo, ¿sí? Porque la persona no cumpla con las habilidades requeridas o las aptitudes requeridas. Pueden no ser apropiado para algunas personas con discapacidad, ¿sí? Y son principalmente estos tres grupos: mujeres con discapacidad, personas con discapacidad psicosocial y adultos mayores con o sin discapacidad. Estas personas son las que van a beneficiarse de un trabajo protegido, un empleo protegido. Y bueno, los talleres protegidos, pues son estos tres, ¿no? El taller protegido de producción,
que es un espacio en el cual se va a dar una formación, una capacitación, y esto es temporal, que después va a favorecer o a facilitar la inclusión en el mercado laboral de la persona con discapacidad, y este también se le dice empleos de transición, ¿sí? Hay otro que son las unidades de trabajo productivo o enclaves, ¿sí? Que pues son equipos de trabajadores con discapacidad, casi siempre comparten un tipo de discapacidad. Pueden ser personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad sensorial, que van a tener una actividad laboral específica, ¿sí? Y bueno, ellos van a tener esa actividad bajo condiciones especiales, que puede ser como que un espacio adaptado para ellos, ¿no? Y también se le puede llamar anexos, o sea, son como que una celulita dentro de una empresa, y ahí están trabajando ellos. Y hay otras que son brigadas móviles de servicio, que son, la característica es que son de 6 a 8 trabajadores, van a desempeñar una actividad laboral específica, como puede ser jardinería, ¿sí? O lo que son los afanadores, limpieza, en un entorno integrado, o sea, ir directamente a la empresa o al centro de trabajo y se brinda este servicio. Y bueno, el otro es el autoempleo, es el microemprendimiento y tiene como objetivo dar la producción de bienes o servicios de forma autogestionada por la persona con discapacidad y o sus familiares. Y bueno, se pueden asociar con más personas haciendo lo que son talleres, ¿sí? Aquí tiene que ver el perfil de la persona, hay que conocer el mercado laboral de donde la persona vive o planea poner su microempresa, ¿sí? Hacer un estudio de mercado, tener presupuesto, obviamente tener como que el proceso de capacitación para habilidades específicas y muchísimas redes de apoyo, tanto humanas como técnicas y financieras, porque esto se escucha fácil, pero de todas las modalidades es la más cara, es la más complicada, pero pues muchas personas optan por hacer esto. Y hay algunos programas del gobierno que dan préstamos para que las personas con o sin discapacidad se autoempleen. Y hasta acá va a comprender la parte de la evaluación del trabajo, ¿sí? Esto es lo oficial, es lo que le van a preguntar sí o sí en el examen, ¿sí? La parte no oficial, lo que puede que le pregunten o que no les pregunten, es esta de ergonomía, ¿sí? Yo no recuerdo haber visto dentro de mi examen de consejo alguna pregunta de ergonomía. Sin embargo, pues lo vamos a revisar para que ustedes tengan como que los conceptos principales y sepan de qué va esta cosa, ¿sí? Y bueno, la ergonomía es una disciplina científica que va a analizar, a medir las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema. ¿Qué sistema puede ser? Pues un sistema laboral, ¿sí? Va a darnos, o sea, de esas mediciones, y de esos datos recolectados en lo que es la medición de la interacción, pues nosotros vamos a tener muchas herramientas para poder diseñar diversos objetos, herramientas, ambientes laborales, con el fin de optimizar el bienestar de la persona, del humano, dentro de su sistema, ¿sí? Y sistema puede ser, eh, por ejemplo, en mi caso que estoy en mi comedor ahorita, ahorita es mi sistema de trabajo porque yo estoy interactuando con mi laptop, estoy interactuando con mi mesa, estoy interactuando con mis audífonos, con mi pantalla y tengo movimiento, vamos, hay dinamismo de mi cuerpo dentro de este sistema y puede generar alguna lesión o algún daño en mi cuerpo. Entonces, optimizar este sistema va a hacer que yo, ahorita trabajadora, no tenga ningún problema a futuro, ¿sí? De eso es lo que trata la ergonomía, a muy grosso modo. Un sistema de trabajo va a comprender al trabajador o los trabajadores y al equipo de trabajo, no equipo recurso humano, sino recursos materiales.
el cuarto donde se está llevando la actividad o el proceso, las herramientas que se ocupan para hacer esa actividad laboral. Y bueno, todo esto, pues actuando de forma conjunta para desarrollar la función de este sistema en el lugar de trabajo, en un entorno de trabajo, bajo las condiciones impuestas por las tareas de trabajo. O sea, realmente es un sistema muy grande que tiene que ser analizado, ¿sí? Todo, desde la parte humana, la parte de herramientas, la parte arquitectónica, el proceso y el resultado de ese proceso de trabajo, ¿sí? ¿Qué va a considerar la ergonomía general? Porque tiene sus ramas esto, lo que es la ergonomía. Entonces va a considerar factores físicos, cognitivos, sociales, culturales, organizacionales y ambientales con un enfoque holístico. ¿Esto qué quiere decir? Que no únicamente voy a revisar o voy a analizar la estructura humana como tal. Antes se pensaba que la ergonomía era antropocéntrica, o sea, que se basaba únicamente en la estructura humana y no, la ergonomía es muy amplia y tiene actualmente este enfoque holístico, es que va a analizar de forma sistemática todos estos factores que ya les comenté con anterioridad y cómo interactúan entre ellos para poder dar herramientas para el diseño y fomento del bienestar de la persona. Otra cosa que de la que se encarga la ergonomía y que nosotros como rehabilitadores debemos de tener en cuenta, y yo lo que les recomiendo es que cuando puedan hagan algún curso, alguna certificación o diplomado en ergonomía, ¿sí? Es detectar los factores de riesgo ergonómico, ¿sí? Que esto son características o situaciones que un trabajo puede incrementar o poner o exponer al trabajador a que tenga la probabilidad de desarrollar algún trastorno musculoesquelético, ¿sí? Ya por default sabemos que el trabajo va a deteriorarnos. Esto no es algo que se pueda evitar al 100%. Siempre que estemos trabajando en cualquier ambiente, sea el campo, el mar, la ciudad, un hospital, el transporte, en cualquier área de trabajo, vamos a tener un efecto deleterio en nuestra calidad de vida, en nuestra salud. Entonces, si nosotros como rehabilitadores podemos detectar esos factores de riesgo ergonómico, vamos a delimitar y vamos a prevenir muchas de las condiciones de salud que nos llegan a nuestros consultorios, que pueden generar discapacidad a la larga, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Pues las posturas forzadas, el manejo manual de cargas y los movimientos repetitivos. Estos son los tres principales factores de riesgo ergonómico. Y hay uno adicional que apenas hasta el 2018, como vemos ahí en la norma, pues se empezó a tomar como que en cuenta para detectarlo en los trabajadores, que son los riesgos psicosociales que también se pueden prevenir, que son bastante molestos para los trabajadores. Tanto que pues ya tenemos una norma que nos ayuda a tener como que las herramientas para poder prevenirlos dentro de nuestros centros de trabajo. Léanla no para el examen, sino para la vida. Y bueno, ya vamos a terminar. Esto, como les dije, es parte de un como breviario cultural. No creo que lo pregunten, pero pues si llegase a haber alguna preguntita, pues ya ustedes tienen como que estas herramientas. Obviamente la presentación la voy a dejar para que quien quiera pues la utilice. Y bueno, entonces vamos ya pronto a terminar. Y pasamos a lo que es la rehabilitación educativa. Esta es súper cortita. Y bueno, desgraciadamente la rehabilitación educativa no existe. Esto es muy triste porque debe de existir para que se pueda dirigir este proceso de forma adecuada. Desgraciadamente o lo bueno de este aspecto es que hay mucha gente que quiere ayudar a los niños con discapacidad a que se incluyan en la escuela. Sin embargo, no se hace del todo bien. Entonces, ¿quién debería de dirigir estos procesos?
Y no porque nosotros seamos los mejores médicos o porque nuestro enfoque sea así como que transdisciplinario, multidisciplinario, no es por eso, o sea, no lo sabemos todo, pero quien debe dirigir estos procesos, dirigir, somos nosotros de rehabilitación, ¿sí? ¿Qué es la educación? Es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas sociales que tenga la población donde el niño va a estudiar. No es lo mismo un niño, aunque es el mismo programa, la educación no es igual aquí en Ciudad de México a un pueblo en la Huasteca Potosina. Es muy diferente la educación, justo por esto, por las normas de convivencia, por la cultura, por la parte moral y la parte afectiva. La cultura moldea lo que es la educación. Entonces, la escuela no nada más se encarga de desarrollar la capacidad intelectual, la escuela se ocupa de desarrollar la educación en valores. La educación en Latinoamérica, pues bueno, esto es bien triste porque de un 20 a un 30% de los niños con discapacidad acuden a la escuela. El restante, pues, no va a la escuela. Y es un derecho. Al final, como ya vimos, no es solamente la adquisición de habilidades cognitivas, o sea, es la adquisición de muchas otras cosas, además de lo que es la inteligencia, así como tal, como nosotros la conocemos. La alfabetización es más alta en la población con discapacidad y bueno, si nosotros tenemos un sustrato o un historial académico, obviamente las posibilidades de empleo son mayores. Obviamente, si una persona con discapacidad que pudo haber sido incluida en una escuela regular, ¿sí? No fue por los prejuicios y por las miles barreras a las que se expuso, pues sus posibilidades laborales van a ser muy bajas. Sin embargo, pues no es imposible. Y aquí viene otro concepto que no sé si lo vayan a preguntar dentro del examen, pero que sí viene, que es la educación especial. Yo antes pensaba que la educación especial era como un término peyorativo y pues no es eso. Este tipo de educación está destinada a personas, a niños o individuos adultos que mediante acciones educativas regulares, no le vamos a decir normales, no van a tener la ganancia académica, social, cultural, de valores y moral adecuada, ¿sí? Entonces, esta educación se encarga de adaptar todo esto para que la persona o el niño con discapacidad tenga justamente esa ganancia que se busca, ¿sí? Y aquí vienen otros términos, que es, por ejemplo, la integración educativa, que es que el niño con discapacidad asista a una escuela regular, pero que no necesariamente esto genere o implique un cambio en la estructura, en la planeación, organización, la currícula de la escuela. O sea, solo llegas, lo pones en su butaca y ya, aprende como puedas y yo voy a dar mi clase como siempre la he dado. O sea, realmente no implica un cambio en el proceso, ¿sí? Eso es integración educativa y es parte de lo que es la educación especial, pero es como ha ido evolucionando esta educación especial, ¿sí? La parte más nueva es la inclusión educativa, que esto pues su objetivo es eliminar la exclusión social en términos de raza, clase, género, origen étnico, religión, discapacidad. Y bueno, viene del enfoque de los derechos humanos, donde dice que pues la educación es un derecho humano fundamental y es el cimiento de una sociedad más justa. Entonces, viene este término muy bonito que dice que la educación debe de ser para todos. Y el marco legislativo internacional, pues viene de acá, la Conferencia Mundial de Educación para Todos en la UNESCO de 1990, la Convención sobre los Derechos del Niño, igual de 1990, que tiene estos 3 artículos del 23, 28 y 29, que nos hablan del acceso efectivo a la educación, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 nos dice que el sistema educativo debe de ser inclusivo a todos los niveles, desde el kinder hasta la universidad, maestría, doctorado y lo que ustedes quieran.
Y la más importante es la Declaración de Salamanca de 1994, que igual viene con esta onda de que la educación es un derecho fundamental y que debe de ser para todos, incluyendo niñas, niños, y aquí nos surgen otros conceptos importantes, las necesidades de aprendizaje individuales y la escuela incluyente, ¿sí? Que va a ser un sistema educativo que va a atender toda la gama de necesidades de los niños con y sin discapacidad. Y dentro de los esfuerzos mexicanos, esto sí va a venir, es el CAM, que incorpora alumnos con discapacidad que requieren acciones específicas para su acceso a la escuela regular. En teoría, el CAM lo que busca es que en algún momento sus alumnos lleguen a una escuela regular, aunque el porcentaje de éxito en esa meta es muy bajo. Casi todos se quedan ahí o pasan, si bien les va, a un CAM laboral, ¿sí? Dan lo que es la currícula de la educación básica como preescolar y primaria y aceptan a niños menores de 15 años, ¿sí? Y bueno, la otra parte es el CAM taller o CAM laboral, que va a tener talleres donde se va a capacitar en habilidades específicas a personas con discapacidad, principalmente discapacidad intelectual, que tengan de 15 a 22 años. Y el otro esfuerzo o la otra modalidad que se tiene en México, pues son las unidades de servicio. Y ese, así tal cual, viene en el examen, viene desglosado y ya ustedes tienen que buscar, pues, qué modalidad es, ¿no? Unidades de servicio de apoyo a la educación regular, que son las escuelas USAER, que es como tal un equipo donde va un médico, va un psicopedagogo o un psicólogo educativo, un trabajador social, van a la escuela para hacer pues entrevistas, hacer mediciones de cómo está la currícula, de cómo están los espacios, para poder hacer como un diagnóstico y una intervención basada en lo que ellos recolectaron previamente para pues mejorar tanto la estructura arquitectónica como mejorar la estructura curricular de la escuela y poder entregar a los niños a los niños con discapacidad que van a estas escuelas regulares, una educación especial asignada o enfocada a sus necesidades como muy específicas, ¿sí? Y eso realmente busca lo que es, o su objetivo es incluir realmente a los niños con discapacidad. Y bueno, surgen otros conceptos que son barreras para el aprendizaje y la participación o las BAPS, ¿sí? Que son barreras estructurales que las podemos encontrar en los inmuebles o dentro de la sociedad, en la comunidad donde está el niño con discapacidad, ¿sí? Las barreras normativas, que es que falten leyes o políticas y programas que faciliten estos procesos de inclusión educativa, y las barreras didácticas, ¿sí? Que tiene que ver con las prácticas que se llevan dentro del aula o fuera del aula, que tienen que ver con la currícula de cómo se va a entregar la información a estos niños y cómo se hacen las evaluaciones respecto a la currícula. Todo esto, todo, absolutamente todo, se puede adaptar. Y el otro concepto, pues, es el de necesidades educativas especiales. No es peyorativo, es un concepto que está bien, está actualizado, no tiene ningún problema que ustedes pongan el nombre de especiales, está bien. Y bueno, todos nosotros tenemos necesidades básicas, absolutamente todos tenemos alguna forma especial de aprender, ¿sí? Y eso es normal, todo el mundo las tiene, ¿sí? Los niños con discapacidad también las tienen, pero además van a tener las necesidades educativas especiales, que son limitaciones específicas de un grupo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. No son las mismas necesidades educativas especiales que tienen los niños con baja visión a las que tienen los niños ciegos o las que tienen los niños con discapacidad motora o discapacidad psicosocial o intelectual. Cada uno va a tener, cada grupo va a tener sus NES específicas, ¿sí? Y estas de dónde surgen, pues de las características de la persona y cómo interactúan estas características con la deficiencia específica que tiene esta personita, ¿sí? Tiene que ver con las barreras en el acceso a recursos y servicios educativos
y las barreras de actitud y barreras sociales a las que se enfrenta el niño. Y ya, por último, ¿qué es lo que nos toca hacer? Debemos de sensibilizar esta práctica, aunque está enfocada a que ustedes pasen su examen de consejo, que tengan como que los puntos claves para poder contestar un examen de forma adecuada, pues también es una plática que los sensibiliza, yo espero, ¿verdad? Educar al personal de salud, a las familias, a la comunidad donde nosotros vivimos, cuestionarnos siempre todo lo que aprendemos, porque ¿de qué sirve que uno les vomite toda la información si realmente no es algo significativo para ustedes? Y va a ser significativo en el momento en que ustedes empiecen a cuestionar cómo han hecho las cosas hasta ahorita y de qué forma ustedes pueden mejorar esas cosas que han hecho, ¿sí? Y bueno, el principal objetivo, pues pasar el consejo. Y aquí yo sí les puedo comentar que todos lo van a pasar. Es como que muy raro que alguien no lo pase. Cuando yo presenté mi examen del consejo, de todos los que íbamos, había 5 médicos cubanos que también lo presentaron y todos los mexicanos lo pasamos y de los cubanos solo 2 no lo pasaron, pero fue así rarísimo. Y debemos de sobrevivir en el exterior y hacerlo mejor teniendo nuestros objetivos súper claros. Y recordarles, porque ahí está Alondra de la Parra, que el médico rehabilitador es como un director de orquesta. Nosotros debemos de dirigir todas las acciones que están enfocadas a que la persona con discapacidad tenga calidad de vida y que se incluya en cualquier aspecto de la sociedad. Puede ser una inclusión deportiva, educativa, laboral, cultural. Y al final la parte deportiva y cultural también forman parte de una actividad laboral, aunque no sea como tal estar empleado en una empresa o en un taller. Entonces, sean buenos directores de orquesta y sepan que el resultado, que pues viene siendo la pieza musical, si falta algún integrante del equipo, pues no va a sonar como debe de sonar y no va a estar bien. Entonces, por mi parte sería todo. Doctora, muchísimas gracias. Felicidades. De verdad me encantó Gracias. su presentación. Creo que a todos. Estuvo, la verdad, inspiradora, eh, muy bonita, muy completa. La verdad, yo sí estaba preocupada cuando dije lo de laboral. Híjole, en mi examen vinieron como 8 o 10 preguntas, vino muchísimo de laboral. Esto se lo tenemos Sí. que dar a alguien a la persona adecuada. Y de verdad, se lo dimos a la persona adecuada. Muchísimas gracias. Ay, Yo sé que muchas los gracias. compañeros Sé que los compañeros con esta clase tienen los conocimientos vastos para las preguntas que puedan venir en el examen y creo que nos sirve a todos para nuestro trabajo diario y recordar y tener siempre en cuenta la rehabilitación laboral. Muchas gracias de verdad. Gracias. Y otra cosa que me faltó, porque también lo van a preguntar, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo que habla específicamente sobre lo que es la inclusión laboral o el derecho al trabajo es el 27. El de la educación es el 24 y el del trabajo es el 27. Ya, eso es lo que les van muy seguramente a preguntar. Solo eso. No Excelente, sé si doctora. tengan alguna duda. A ver, igual, si tienen alguna duda, nos pueden escribir en el chat o decirnos por aquí. Creo que no, doctora. La verdad estuvo bastante claro. Igual si llegaran a preguntarnos algo, pues que lo hago saber. Igual ya saben, en el WhatsApp nos pueden decir cualquier cosa. Y la doctora Fátima. Fátima, cuéntenos. Valpar 14. Ah, el Valpar 14, sí. Hay muestras que te van las muestras de trabajo, y esto también es para que no vayan a cometer el error que cometemos muchos, ¿no? Ya uno lo sabe hasta que pasa pues el posgrado. No son valpares, son muestras de trabajo, porque justo son eso, son ejemplos como de laboratorio de una actividad laboral específica y se llaman, o sea, tienen como que la otra palabrita de palpar.
pero siempre que se refieran, y si en el examen viene así, palpar 14 o muestra de trabajo, número, no sé, muestra de trabajo de circuitos eléctricos, Valpar 15, esa es la respuesta correcta. O sea, si viene Valpar 15 y muestra de trabajo, circuitos eléctricos, Valpar 15, es esa, porque es el nombre correcto. El Valpar 14 es una muestra que vive la habilidad para trabajar en equipo. Hay otras que también nos ayudan para el trabajo en equipo, ¿sí? Pero esa es específica para como a una, se me fue el nombre. Ay, como de ensamblaje, una cadena de ensamblaje. Y eso es de trabajo en equipo. Mide esa habilidad, el Valpar 14. Hay otro Valpar que es el de rangos corporales, ¿sí? Es la muestra número 9. Esa, yo no recuerdo haberla visto en el examen de consejo, pero pues quizá, no sé, pudiera venir porque es también como que una muestra específica que nos puede ayudar a detectar personas simuladoras cuando tienen un síndrome doloroso lumbar, porque tienen que hacer unos, o sea, y ahí también a lo que lo sometemos, pues es como dentro de los factores de riesgo, pues a posturas forzadas y movimientos repetitivos, que cuando definitivamente la persona tiene un problema lumbar, que no es un simulador, ¿sí? Esa muestra nos va a ayudar a recolectar justo eso, o sea, la fatiga y el dolor asociado a problemas en la columna cervical, dorsal, lumbar. La muestra número 9 de rangos de movilidad y rangos corporales. Eso es. El Valpar 14 de trabajo en equipo y ya. El Valpar 15, que ya les dije es de circuitos eléctricos, ahí tiene que ser, es otra como estrellita que únicamente vas a meter o vas a someter a una evaluación con esa muestra a personas que ya tengan un conocimiento previo de todo lo que es electricidad, porque realmente haces circuitos, o sea, ahí te pones a hacer circuitos y debes de tener como que conocimientos previos para poder realizar la prueba. Si definitivamente no tienes esos conocimientos, no lo vas a poder realizar porque tienes que clasificar herramientas para que puedas empezar a trabajar. No sé, no te sé, yo no sé, pero era como un multímetro para ver cuántos volts tenía el aparato o el circuito, ver si eran los volts que te pedía el circuito, las resistencias, cómo las clasificas, si te pide una resistencia de tal tipo, de tal forma, anclada dentro del circuito. O sea, son pruebas como que muy, muy específicas que si de plano no tienes la vocación o el interés en ser, no sé, arreglar microondas, que tienen que conocer lo de los circuitos. Si no tienes el interés y además antes no fuiste capacitado o nunca tuviste contacto con ese tipo de procesos, pues no vas a pasar esa muestra, o sea, vas a salir con una calificación muy baja. Esas son como que las especiales. Sí. Sí, muchas gracias, doctora. Creo que No, alguna otra ¿de duda. qué? ¿Todo bien? Creo que todo bien. Pues Sí, bueno, ya me he doctora, puesto de mejor. nuevo, muchas gracias. Ay, 25. Le agradezco muchísimo, de verdad. Y pues bueno, cualquier cosa, cualquier duda, nos escriben y ya lo vemos con la doctora Claudia. Y bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias al equipo de logística que nos está apoyando, a la doctora Claudia de nuevo y a todos ustedes por estar aquí hoy. Tengan bonita noche, hasta luego.